Hola, bienvenidos al quinto capítulo de Fisiología Respiratoria. Recuerden que en el capítulo anterior discutimos ciertas consideraciones generales acerca del comportamiento de los gases y las fuerzas que impulsan el intercambio gaseoso. Ahora es el momento de estudiar en profundidad el movimiento de oxígeno una vez ingresa a los capilares pulmonares. Empecemos. Mencionamos previamente que los gases en el cuerpo pueden encontrarse en distintas formas. En el caso del oxígeno, este puede ser transportado en forma de gas disuelto en la sangre o puede transportarse unido a la hemoglobina. Discutamos primero el transporte de oxígeno en forma de gas disuelto. Representa apenas el 2% del contenido total de oxígeno en sangre, lo que significa que son aproximadamente 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Si multiplicamos el contenido de oxígeno disuelto en sangre por el gasto cardíaco para tener una idea de cuánto oxígeno circula por la sangre en un minuto, obtenemos 15 mililitros por minuto. Entonces, cada minuto circulan a través de todo el organismo apenas una cantidad de 15 mililitros de oxígeno disuelto. Si tomamos en cuenta que la necesidad de oxígeno en el cuerpo es de aproximadamente 210 mililitros por minuto, nos damos cuenta que el aporte de oxígeno disuelto en sangre es insuficiente para satisfacer las demandas corporales. La pregunta sería, ¿qué función cumple el oxígeno disuelto en la sangre? El gas disuelto es el único que puede participar en la generación de la presión parcial de oxígeno en las arterias y en las venas, por lo que podemos concluir que la función del oxígeno disuelto es mantener los gradientes de presión parcial que permiten que el oxígeno circule desde los alvéolos pulmonares hacia los capilares pulmonares, y de la misma manera en los tejidos periféricos mantiene un gradiente que le permite circular desde los capilares hacia los tejidos donde el oxígeno es necesitado. Ahora tenemos la forma de transporte de oxígeno más abundante en la sangre. Esta es unida a la hemoglobina, que representa el 98% del contenido de oxígeno en la sangre. La hemoglobina es una proteína globular abundante que se encuentra en los glóbulos rojos. Cada molécula de hemoglobina puede unir hasta 4 moléculas de oxígeno en sus grupos N, como podemos observar en la imagen. Su función es captar el oxígeno en la circulación pulmonar y transportarla hasta los tejidos periféricos donde el oxígeno se desprende de la hemoglobina para poder difundir hacia los tejidos y nutrirlos. Cuando la hemoglobina está cargada con oxígeno se denomina oxihemoglobina, mientras que cuando libera el oxígeno en los tejidos se denomina desoxihemoglobina. Ya vimos que el contenido de oxígeno disuelto en sangre es muy bajo e incapaz de poder satisfacer las demandas corporales. Ahora estudiaremos la cantidad de oxígeno que puede ser transportada unida a la hemoglobina y determinar si esta cantidad que transporta la hemoglobina es suficiente para satisfacer la demanda de oxígeno. La capacidad de unión al oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno que puede ser unida a la hemoglobina por volumen de sangre. Para determinar la capacidad de unión del oxígeno, debemos tomar en cuenta dos factores. El primero de ellos, la concentración de hemoglobina. Resulta obvio que una persona que sufra anemia puede transportar mucha menos cantidad de oxígeno que una persona con valores normales de hemoglobina. El segundo factor a tomar en cuenta es la saturación de la hemoglobina. Decimos que cuando la hemoglobina une 4 moléculas de oxígeno se encuentra 100% saturada. Si une 3 moléculas de oxígeno, decimos que está 75% saturada y así sucesivamente. Recordemos bien el siguiente valor. Un gramo de hemoglobina puede unir hasta 1.34 mililitros de oxígeno cuando se encuentra 100% saturada. Calculemos el contenido de oxígeno en la sangre basado en la siguiente fórmula. El contenido de oxígeno es igual a la capacidad de unión de la hemoglobina multiplicada por la saturación. A este valor, por último, le vamos a sumar el contenido de oxígeno disuelto en la sangre. Recordemos que un gramo de hemoglobina es capaz de unir 1.34 mililitros de oxígeno. Para este ejercicio vamos a tomar en cuenta un valor de hemoglobina en la sangre de 15 gramos sobre decilitro, o es lo mismo decir 15 gramos por cada 100 ml de sangre. La saturación normal de la hemoglobina es aproximadamente de 98%.
Y por último, recordemos que el contenido de oxígeno disuelto en la sangre es de 0.3 mililitros por cada decilitro de sangre, que como mencionamos es lo mismo decir 0.3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Lo primero que debemos hacer es multiplicar la capacidad de unión a la hemoglobina. Como mencionamos, la cantidad máxima de oxígeno que puede unir un gramo de hemoglobina es de 1.34 mililitros por gramo de hemoglobina. Este valor lo vamos a multiplicar por la concentración de hemoglobina en la sangre, que es de 15 gramos por decilitro, lo cual nos da un valor de 20.1 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Ahora lo multiplicamos por la saturación, que es de 98%, y como resultado obtenemos 19.7 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. A este resultado le vamos a sumar la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en sangre y obtenemos el valor de 20 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Si multiplicamos el resultado que obtuvimos de la fórmula por el gasto cardíaco, nos damos cuenta que por cada minuto circula por todo el cuerpo un total de 1000 mililitros de oxígeno. Si recordamos que el cuerpo necesita apenas 200 mililitros de oxígeno por minuto, nos damos cuenta que el contenido verdadero de oxígeno es hasta 5 veces mayor al valor que el cuerpo realmente necesita. Ahora surge un nuevo problema. La sangre tiene un contenido de oxígeno mayor al que el cuerpo necesita, pero el oxígeno está unido a la hemoglobina y de esta forma no puede difundir hacia los tejidos periféricos. El cuerpo humano soluciona este problema de una manera muy ingeniosa. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cambia en los diferentes tejidos y se ajusta a las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, la hemoglobina se une con mucha afinidad al oxígeno en los capilares pulmonares y se satura con rapidez. Sin embargo, en los tejidos donde el oxígeno es necesitado, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, permitiendo que el oxígeno se desprenda con facilidad de la hemoglobina y pueda difundir hacia los tejidos. Este cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno dibuja lo que se conoce como la curva de disociación de la hemoglobina. En dicha curva podemos ver que el factor que determina la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está determinado por la presión parcial de oxígeno. En la imagen en pantalla tenemos la presión parcial de oxígeno en el eje X y la saturación de la hemoglobina en el eje Y. Mientras menor sea la presión de oxígeno, menor será la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Mientras que mayor sea la presión del oxígeno, mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esta relación hace que se dibuje una curva sigmoidea, en el cual le cuesta mucho a la hemoglobina saturarse con oxígeno en sus estadios iniciales. Sin embargo, a medida de que la presión parcial de oxígeno aumenta, la hemoglobina se satura con mucha mayor facilidad. Dicho efecto se denomina cooperatividad positiva. Este efecto permite que en lugares con alta presión de oxígeno, como son los capilares pulmonares, la hemoglobina se satura rápidamente para transportar el oxígeno. Sin embargo, en los tejidos periféricos, donde el oxígeno ya ha sido utilizado y la presión de oxígeno desciende drásticamente, la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno y lo libera para ser utilizado por estos tejidos donde es necesitada. Otro concepto importante en este gráfico es el concepto de P50, el cual es la presión de oxígeno en la cual la hemoglobina se encuentra 50% saturada. En la imagen, la línea roja, podemos encontrar el P50, es decir, la presión parcial de oxígeno en el cual la hemoglobina está 50% saturada. Esta es la medida que utilizamos para medir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Reforzando los conceptos que acabamos de aprender, consideremos las situaciones que permiten al oxígeno asociarse a la hemoglobina. La alta presión de oxígeno en los capilares pulmonares genera una mayor afinidad en la hemoglobina por el oxígeno. En estos vasos sanguíneos, cuando la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina se encuentra un 98% saturada. Como el oxígeno se une rápidamente a la hemoglobina, queda poco oxígeno disuelto y esto mantiene una presión parcial en los capilares menor a la presión parcial en los alvéolos. Mantener este gradiente en las concentraciones o gradiente en las presiones de oxígeno
facilita la difusión en el sentido alvéolos pulmonares, capilares pulmonares, para que el oxígeno sea constantemente ingresado a la circulación. Ahora estudiemos el caso donde el oxígeno se disocia de la hemoglobina. La baja presión parcial de oxígeno en los tejidos periféricos genera una menor afinidad en la hemoglobina por el oxígeno. Cuando la hemoglobina se encuentra en estos tejidos, donde las presiones parciales de oxígeno pueden oscilar los 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina se encuentra 75% saturada. El oxígeno se disocia de la hemoglobina para difundir hacia los tejidos donde es necesaria para mantener el metabolismo. Cuando consideramos la curva de disociación de la hemoglobina, existen situaciones donde la afinidad por la hemoglobina disminuye o aumenta, generando cambios en el P50 y asimismo cambios hacia la derecha o hacia la izquierda de la curva. En el caso de la desviación de la curva hacia la derecha, estamos hablando de una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y un aumento en el P50. Esto quiere decir que se necesitan concentraciones más altas de presión parcial de oxígeno para poder saturar el 50% de la hemoglobina. En los tejidos periféricos, donde el oxígeno ya ha sido utilizado, se genera a su vez mayor cantidad de dióxido de carbono. El aumento de la presión en dióxido de carbono en los tejidos periféricos ocasiona una disminución del pH, por lo que el ambiente en estos tejidos se torna ligeramente más ácido. Estos cambios, tanto en la presión parcial de dióxido de carbono como en la disminución del pH, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y de esta manera ayuda a que el oxígeno se desprenda de la hemoglobina y pueda nutrir a los tejidos periféricos. Este efecto se conoce como efecto de Bohr. El aumento de la temperatura local, como puede ocurrir en el músculo esquelético durante el ejercicio físico, también disminuye la afinidad por el oxígeno, ayudando a que más oxígeno sea entregado al músculo cuando el metabolismo lo necesita. Por último, el aumento en el 2,3-difosfoglicerol ocurre cuando el metabolismo anaeróbico aumenta, y esto también es un estímulo para que más oxígeno sea entregado a los tejidos donde es necesario. Por lo tanto, el oxígeno se desprende con mayor facilidad de la hemoglobina y ocurren cambios hacia la derecha de la curva de disociación. Para los cambios a la izquierda de la curva, es decir, un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y una disminución del P50, lo opuesto es cierto. Es decir, la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, el aumento del pH, la disminución de la temperatura y la disminución del 2,3-difosfoglicerol ocasionan que menos oxígeno se desprenda de la hemoglobina. Un caso nuevo que tenemos a consideración en los cambios a la izquierda de la curva es la hemoglobina F o hemoglobina fetal, la cual tiene una afinidad mucho mayor que la hemoglobina A o la hemoglobina del adulto por el oxígeno. De esta manera termina el capítulo de fisiología respiratoria dedicado al transporte de oxígeno en el cuerpo. Te invito a ver el siguiente video en el cual se explica el transporte de dióxido de carbono.